la ley de prensa y imprenta, conocida también como la ley de Fraga en 1966, teóricamente no existía una censura previa. Evidentemente todos sabemos que eso es relativamente falso. Oficialmente no existía una censura previa, pero oficialmente tú, antes de salir a la calle, tenías que entregar en el Ministerio X ejemplares de tu publicación, y si el Ministerio lo leía rápidamente y veía algo que no le gustaba, esa revista podía no salir a la calle, o sencillamente la podían secuestrar posteriormente. Pero bien, esto era algo que creo que tiene ese doble prisma, ¿no? Que era una ventaja y un inconveniente de muchísimos niveles. Ya lo habéis avanzado, pero bueno, en un momento dado me gustaría saber el por qué, ¿no? ¿Por qué se convierte Butifarra en una publicación, llamémosle comercial, y llega a toda España? En esencia, porque hay un cambio político, porque desde 1975 a 1977, que funciona relativamente bien, pasan muchas cosas en este país. Empiezan a haber, hay las primeras, se nos muere Franco, hay las primeras elecciones, se empieza a hacer política en el Parlamento, y entonces todos esos grupos políticos que hasta ese momento estaban en los barrios, es que casi los abandonan. No es exacto que los abandonen, pero mayoritariamente, digamos, la mayoría de cabezas pensantes pues pasan a hacer política. Tiene una lógica, y es que tampoco pensemos, la mayoría eran grupos de izquierda, desde todos los matices, pero tiene una lógica, y es que tampoco es que fuera tanta gente la capacitada para hacer política. Quiero decir, era bastante asambleario las asociaciones de vecinos, y eso sí se perdió. Ese valor de contrapoder, ahí lo perdimos, y luego lo hemos pagado muy caro. Pero hasta cierto punto, no sé si en aquel momento se era consciente de eso. Como baja ese movimiento de base, tampoco nos engañemos. A lo mejor en una asociación de vecinos había 300 personas y en el barrio pues había 5.000. Sí. O sea, es decir, era gente muy activa. Era la gente más activa, la gente más despierta y más comprometida. Esto baja mucho. Nosotros notamos que la revista no acaba de funcionar, que claro que hasta entonces iba bien, pero que ahora no, y entonces decidimos dar el salto a kioscos, y entonces nos aliamos con iniciativas editoriales, y ahí hacemos el salto a todo el Estado español. Pero también, como decía Tony, también crecemos. Él, no sé si era Tony o Pepe, decía que aparte de denunciar, imaginaos lo que ha sucedido ahora con el movimiento del 15M. Es un movimiento en esencia de denuncia. Nosotros denunciábamos, pero luego, como no se podía quedar solamente en la denuncia, y con la colaboración de expertos, arquitectos, ecologistas, sociólogos, etc., empezamos a plantear alternativas. Y empezaron a salir números monográficos con alternativas, entre comillas, populares, porque al fin y al cabo tampoco nadie nos había elegido para que lo hiciéramos, pero bueno, lo hacíamos. En la cual proponíamos alternativas al tema de la educación, al tema de la sanidad, al tema del urbanismo, etcétera, etcétera. Esto fue una evolución importante. No somos los únicos los que lo hemos hecho en España. Bueno, la verdad es que al nivel nuestro quizás seamos de los únicos. En el extranjero se daban casos, y lo digo para ser justo, sobre todo en la época de Chile, en la Unidad Popular, antes de que se cargaran Allende, por supuesto, y en México, con un autor que se llama Ríos. Es decir, que había un movimiento en según qué países, en según que coincidíamos. Son momentos históricos, y ahí había una coincidencia. Ciertamente ahí dimos un paso, sí. A nivel, yo añadiría en estos monográficos que decía Afonso, hicimos un experimento que creo que es interesante y que no se había hecho, que se trabajaba en conjunto. Es decir, hay unas historias, por ejemplo, la enseñanza, etcétera, que es un personaje que va contando una historia. Y entre medio, otros guionistas y otros dibujantes hablaban de otras cosas. Y complementaban eso.
Es muy curioso, por ejemplo, cuando estuvimos ordenando originales, que veíamos pues, que el dibujante que hacía la página dejaba un espacio en blanco y el que hacía toda la historia arriba abajo iba llenando estos espacios. Es decir, ver páginas trabajadas a 3 y a 4 manos y demás. Era un experimento que no se había hecho y que me parece que incluso hasta aquí innovamos. No lo sé. Yo creo que sí. Hacíamos muchas cosas que no éramos conscientes. Que no éramos conscientes. Esto que decís es muy curioso.